Y en punta se fue Richard Torales, se fue Alan Pereira y nos queda Iván Ramírez. Cada día salen más y más rumores de fichajes que en este caso me arruinaron ese video que subí ayer. Así que hoy vamos a tener que rehacerlo. 11 titular de Guaraní para la primera fecha si yo fuera el técnico. Empezando por el arco, entre Gaspar Servio y Aldo Pérez. Ya lo expliqué. Tienen que poner en el apertura a Gaspar Servio, probarlo los primeros partidos de la apertura. Y si rinde, lo ponen en la pre-Libertadores. Y si no rinde, ponen a Aldo Pérez en la Libertadores y aseguran los partidos importantes. Así que en la primera fecha, si Gaspar llega bien, lo pongo a Gaspar para probar su jerarquía. Y obviamente su nivel. En la saga central el puesto fijo es Sebastián Sarach, quien básicamente no se fue a Olimpia, continúa en Guaraní, así que va a ser seguramente el central por izquierda titular en la primera fecha. Aquí tenemos unas cuantas opciones para el central por derecha, entre ellas figura Alcides Barbote, Mario López y el defensa central Mariano Ramos. Y entre los tres yo lo pondría a Mario López si llega bien o a Alcides Barbote como central. En la lateral izquierda no hay muchas dudas, Maidana de titular y eventualmente Servín de suplente, pero en la lateral derecha surge esa duda. Pones a Barbote, dejas a Barbote de central. Si lo pones a Barbote de lateral, tendrías que dejar o a Mario López o a otro central encargarse de ese central por derecha. Yo personalmente lo dejaría a Mario López en la saga central, a Barbote como lateral, como ese Guaraní que goleaba y goleaba y goleaba antes de que Mario López se lesione, justamente por la proyección que tiene Barbote como lateral. Y en caso de que pongamos a Barbote como central, que es muy sólido, tendríamos que poner a Dani Pérez de lateral o también a Segovia, refuerzo llegado de Rubioñú para esta temporada. En el mediocampo los dos de siempre, Agustín Mansur y Luis Martínez. Los dos, Martínez y Mansur, una dupla que fue la dupla el mediocampo prácticamente todo el clausura, también teniendo la opción de poner a Fernando Fernández como media punta, cosa que hizo Bernay en unos cuantos partidos. O bueno, eso era antes de que digan que nuestro delantero se iba a ir a Chile. Porque sí, la noticia que hizo que yo cambie este video totalmente fue que Iván Ramírez se iba a ir al fútbol de Chile. Sabiendo que ya se fueron Alan Pereira y Richard Torales, el único que nos queda es Ferfer, a menos que traigan otro delantero. En todo caso sería delantero suplente. Así que si metemos a Ferfer como media punta, nos quedaríamos literalmente sin delantero. Con lo cual yo pondría a César Miño como media punta en la primera fecha, al menos decisión mía. O alguno de los refuerzos que vinieron en este mercado de paz, ya sea los retornos o los futuros refuerzos que pueden llegar. Y otro de los rumores que hizo que yo cambie por completo este video era que Teo Arce no iba a venir. Se me acaba el tiempo la puta. En los extremos Derry Rodríguez y Diego Fernández, y en la punta Ferfer. Esa es mi alineación, pero yo creo que Bernay va... Al final se me terminó el tiempo en la grabación original, pero ahora ya editando me demoró menos de 3 minutos de lo que duró un reel, así que decía yo que seguramente Bernay lo ponga a Sánchez, y básicamente eso, aguante Guaraní, eso decía. Aprovecho para pedirles que me sigan porque nadie me sigue.